Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, que es la hora en que se platica de historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega a muchas partes del interior del país. Sé bien que no a todas las que yo quisiera, que a veces nos quitan, nos ponen, como siempre lo digo, pero estamos presentes dando la batalla para conseguir que todo mundo pueda escuchar este programa y sobre todo el mundo pueda también en sus casas platicar de historia de México, que es nuestro pasado y lo que nos interesa. Les agradezco infinitamente también su atención a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de internet en la página www.radioformula.com.mx y les recuerdo que este programa, por supuesto, también más tarde se sube a mi canal de YouTube, José Manuel Villalpando, y que, eso sí, como siempre, están a su disposición y respondo de inmediato las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos, gracias por su compañía, se los agradezco enormemente y si les parece, vamos a comenzar. Porque quisiera culminar en este programa el tema que iniciamos la semana anterior y que ustedes seguramente recuerdan y que se refiere a esos 186 años continuos en que sin ninguna pausa, México y España han tenido relaciones, vínculos, amistad, independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas, que este es quizás el tema central. Decía yo, y simplemente recapitulo de manera muy pero muy apretada, que hace 186 años exactamente, en 1836, cuando se firma el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, en él se estableció claramente en su primera cláusula, en su primer artículo, que ambas naciones, México y España, reitero, establecíamos una nueva relación de paz y amistad, concediéndonos mutuamente perdón, olvido y amnistía por todo lo pasado, por lo que había ocurrido desde el momento mismo de la conquista hasta ese año de 1836. Todo lo borrábamos, lo olvidábamos, lo perdonábamos en aras de iniciar una nueva relación, repito, de paz y de amistad. Esto ocurrió hace mucho tiempo, pero a partir de ahí, y esto es lo que habíamos platicado la semana anterior, se inician y han corrido hasta la fecha, insisto en ello, 186 años, de relaciones, vínculos, amistad, sin pausas. Platicábamos, por ejemplo, como en las dos ocasiones en que se rompieron relaciones diplomáticas, la primera de ellas que ya platicábamos, en la época del presidente Juárez, cuando expulsa don Benito al embajador español por haberse entrometido en la guerra de reforma y por andar buscando el apoyo de España para los conservadores, bien hecho por don Benito. A pesar de ello, no terminaron las relaciones entre las personas normales de España y de México. Inclusive, el propio presidente Juárez, y esto causó algo de conmoción cuando lo comenté hace 8 días, pues tuvo 3 hijas que se casaron con españoles. De las 5 que él tuvo, 3 de ellas se casaron con españoles. También comentábamos después que a partir del restablecimiento de relaciones exteriores nuevamente con España, ya con el presidente Lerdo de Tejada, pues
México se preocupó durante más de 60 años porque nuestros enviados diplomáticos, nuestros embajadores, nuestros cónsules fuesen de lo mejor de lo mejor que teníamos los mexicanos para ir a España a representarnos dignamente. También comentábamos, y esto simplemente lo digo ya para avanzar al siguiente tema, que entre estas personalidades destacadas estaba el general Ramón Corona, el general Vicente Rivapalacio, los grandes escritores Manuel Paino, el autor de Los bandidos de Río Frío, lo escribió en Barcelona, fíjense bien, don Ignacio Manuel Altamirano, don Amado Nervo, don Alfonso Reyes, don Enrique González Martínez, y habíamos concluido la vez anterior señalando que otro mexicano que vivía en Madrid, exiliado, y España fue quien lo acogió, porque aquí el gobierno de la revolución lo había corrido de la patria, don Martín Luis Guzmán, allá en España, va a escribir dos de sus obras maestras y fundamentales. La sombra del caudillo, por supuesto, una de ellas, y que es Madrid el escenario ideal para que Martín Luis Guzmán encuentre la paz, la serenidad, la tranquilidad para poder escribir. Esto sucede, pues, repito, a lo largo de estos tantos decenios de relaciones diplomáticas con España, o de relaciones, aún sin haber diplomacia, de vínculos sociales naturales entre las personas. Simplemente, y reitero, en 1836 ya nos pedimos perdón mutuamente. En ese año, repito, e insisto porque es importantísimo, y está firmado en un tratado internacional de paz y amistad entre ambas naciones, cuyo original se encuentra depositado en la bóveda de tratados de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México, y que además está en internet y los pueden ustedes encontrar fácilmente. En ese año, México y España nos perdonamos todo lo pasado. Decretamos un olvido común y una amnistía general para poder iniciar, a partir de entonces, una nueva relación. Es decir, el perdón ya no los dio la mamá del tatarabuelo del actual rey. Fíjense, Felipe VI, su papá, es el rey Juan Carlos, su abuelo, el príncipe Don Juan, que nunca fue rey, su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, su tatarabuelo, el rey Alfonso XII, bueno, la mamá de Alfonso XII, la reina Isabel II, hace 186 años, fue la que nos pidió perdón, en pocas palabras. Es decir, es un perdón que ya se había dado. Pero vamos al tema de hoy y regresemos porque si no nos vamos a dilatar. Miren, desde principios del siglo XX también se inició una migración española a México. No solamente en los días del exilio republicano vinieron miles de españoles a encontrar en México su nueva patria, sino que esto aconteció en realidad desde la época de don Porfirio a principios de siglo. Comenzaron a llegar poco a poco migrantes españoles que venían a buscar un mejor modo de vida. Porque aunque no lo crean, allá en España no la pasaban muy bien, que digamos. No era España en ese tiempo, a principios del siglo XX, una economía poderosa como lo es hoy. Hace 100 años, los españoles se las veían negras, con gobiernos infames y dictatoriales también, y muchos de ellos buscaban en México el lugar para poder vivir en paz, para poder trabajar en paz, para poder desarrollarse, y aquí se establecieron, aquí consiguieron trabajo, aquí crecieron, se convirtieron muchos de ellos en empresarios, en muchas ramas de la industria y del comercio, y todos se casaron con mexicanas, y sus hijos nacieron aquí en México, y ellos se encuentran sepultados aquí en nuestra patria. Yo quiero recomendarles, porque vale la pena, porque es sumamente interesante, atractivo y hasta divertido, un libro que se publicó hace ya, pues 50 años, pero que narra de una manera tan amena las peripecias de un español que viene a México. Este libro se llama El Redescubrimiento de México. Redescubrimiento de México, que escribió un gran escritor a quien yo admiraba profundamente,
mexicano yucateco él, Marco Antonio Almazán. A lo mejor los de mi edad se acuerdan de Marco Almazán. Era un escritor, pero verdaderamente divertido, ameno, entretenido, que publicaba en aquel entonces ¿se acuerdan? El famoso periódico Novedades, y que después además se dedicó a publicar una treintena de libros de artículos serios, pero de humor, o con humor serio, como ustedes quieran llamarlo. Y este libro, El Redescubrimiento de México, es una pequeña novela, una historia en realidad, de cómo vive, de cómo sufre, de qué le costó trabajo a un español que viene de inmigrante a trabajar en un mostrador de una tienda y cómo se convierte en empresario, cómo se casa con mexicana, en fin, todo su ambiente está relatado en este libro, El Redescubrimiento de México, que les recomiendo, porque este es un libro que en realidad descubre la entraña de esta relación entre México y España. El propio Marco Almazán, en su dedicatoria, que es muy bonita, dice, este libro se lo dedico a México y a España, dos pueblos a quienes dividen sus semejanzas y unen sus diferencias. Y eso sucede, ¿eh? Somos dos países que estamos tan unidos que lo que nos une nos divide y lo que nos diferencia pues nos acerca. Y esto lo descubrió Marco Almazán, repito, en este libro, El Redescubrimiento de México, que por ahí todavía se puede encontrar en librerías de viejo y seguramente en Amazon o en las plataformas modernas de Mercado Libre y estas cosas. Lo van a poder leer y van a disfrutar una historia fabulosa. A lo mejor muchos de ustedes lo leyeron, digo, los que son de mi edad, por supuesto, que recuerdan a Marco A. Almazán. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de hoy, también segundo programa en el cual culminaremos esta historia de las relaciones que han existido a lo largo de 186 años entre México y España. Una relación de vínculos y de amistad sin pausas, que a pesar, e insisto en ello, en que en algunos momentos no han existido relaciones diplomáticas formales entre nuestros respectivos gobiernos, en cambio, la relación natural, la que se da entre las personas, ha fluido, se ha mantenido sin pausa alguna a lo largo de todos estos años. Hace un momento les recomendaba yo este libro de Marco Antonio Almazán, El Redescubrimiento de México, que narra la historia de cómo un español viene, un migrante español viene, con una mano adelante y otra atrás, como se dice, a trabajar en el mostrador de una tienda, y cómo, con su esfuerzo, su talento, pues logra crecer y desarrollarse y convertirse en un empresario, casándose con mexicana, teniendo hijos ya mexicanos y muriendo en México, por supuesto, y quedando sepultado aquí, que es su nueva patria. Bueno, este libro, el de Marco Almazán, la historia que narra de Ceferino Fernández, que así se llama el español, inicia en el año de 1929. Decía yo que hay una inmigración grande de españoles que vienen a trabajar, a buscar un mejor modo de vida de España a México allá a principios del siglo XX. Y en 1929 pues está a punto de suceder en España, faltan 3 años nada más, la llegada de la República Española. Cayó la monarquía, llegó la República y México, por supuesto, que mantiene relaciones estupendas con España, es también el primer país que inmediatamente que se establece allá, en la península ibérica, esta nueva forma de gobierno, es la primera nación, México, que reconoce a la República Española, con quien tendrá grandes y estrechas relaciones y vínculos de amistad y de cooperación. Aquí en México, ya a partir de 1934, como lo sabemos, gobierna el presidente Lázaro Cárdenas, que se va a manifestar muy favorable a lo que está sucediendo en España, muy atento a lo que allá pasa. Inclusive, fíjense qué importante, cuando en México se trata de renovar a nuestra armada, a nuestra marina de guerra, porque teníamos barcos antiguos que había adquirido don Porfirio 30 años atrás, el gobierno mexicano decide comprar sus barcos de guerra nuevos precisamente a España, a los astilleros españoles de El Ferrol. Allí se mandan a hacer y construir los que a lo mejor ustedes recuerdan que por ahí navegaban en nuestros mares durante tantísimo tiempo, como el transporte Durango o los cañoneros Guanajuato o Querétaro o Potosí. Algunos de ellos todavía están anclados ahí en boca del río.
barcos españoles modernos para la Armada de México, porque teníamos una gran colaboración y el presidente Cárdenas decidió, repito, renovar a nuestra Marina de Guerra con barcos nuevos construidos en España, porque este era el grado estrecho de nuestra relación. Cuando estalle la Guerra Civil Española, por cierto, déjenme decirles que el presidente de la República Española, don Manuel Azaña, cuenta entre sus grandes amigos a un mexicano. Ya hablábamos de él en el bloque anterior, Martín Luis Guzmán, el autor del Águila y la Serpiente, el autor de La Sombra del Caudillo, ambos libros escritos allá en Madrid. Pues este hombre es muy amigo del presidente de la República Española y gracias a él y a los diarios del propio Manuel Azaña podemos saber cómo se desarrolló el golpe de Estado y cómo finalmente México está siempre a favor de la República e inclusive el presidente Lázaro Cárdenas ordena el auxilio militar que México le mandó a los republicanos allá en España, consistente en 20,000 mosquetones, fusiles de 7 milímetros, fabricados en nuestra industria militar, en la Fábrica Nacional de Armas de Guerra, que aquí teníamos, y le enviamos apoyo a los republicanos españoles. Como todos sabemos, y no me voy a detener mucho porque es un tema que ya inclusive tratamos en su momento cuando se conmemoró un aniversario importante del exilio español en México, como todos sabemos, repito, pues México decidió recibir con los brazos abiertos a los republicanos españoles que allá perdieron la guerra. El gobierno mexicano del presidente Lázaro Cárdenas resolvió, y muy bien hecho, abrir las puertas de la hospitalidad mexicana al exilio español republicano derrotado. Vinieron, sí, gentes de derecha, porque también hay republicanos de derecha, gentes de izquierda también, comunistas también, pero también vino mucha gente que simplemente, sin identificarse con cualquier bandería política, quería salir de una España que amenazaba ser dictatorial como lo fue en efecto. Y son miles y miles de refugiados españoles que con sus familias vienen a México. El esfuerzo, y simplemente lo recalco, que hizo el gobierno mexicano fue enorme, particularmente a través de 2 enviados diplomáticos situados estratégicamente alrededor de España, porque México rompió relaciones con España y no podían estar acreditados allí. En Portugal estaba nada más ni nada menos que don Daniel Cosío Villegas, y en Francia estaba nada más ni nada menos que ese gran hombre que empeñó la vida entera por salvar a los republicanos españoles, don Gilberto Bosques. Entre los dos consiguieron el gran milagro de que muchos de ellos viniesen a vivir a México, y aquí se quedaron, Eso es lo más importante. Vienen los republicanos, vienen con sus familias, algunos vienen solteros, pero todos encontrarán en México un hogar. Todos aquí se quedan a vivir. Inclusive cuando caiga la dictadura de Franco, quizá vayan de visita a España, pero ya retornan a México. México es su nueva patria, México es su nuevo hogar. Los que vienen casados, pues aquí ven crecer a sus hijos, que se casan con mexicanas o se casan con mexicanos si son mujeres. Y los que vienen solteros, pues aquí se casan con mexicanas, y las que vienen solteras con mexicanos, naturalmente. Y se integran perfectamente bien a México y nutren además muchísimas áreas de la actividad mexicana. No solamente en el saber y en la cultura, ya sabemos que ellos son finalmente la base para fundar lo que será después el Colegio de México, sino en la industria, en los negocios, en el comercio, en la hotelería, no se diga. Bueno, en muchísimas áreas de la actividad humana. Todo esto se consigue, pues, repito, con el exilio español, con estas decenas de miles de españoles que vienen a vivir a México, y entre ellos, por ejemplo, ya lo platicábamos hace unos días que estábamos recordando la historia de la banca en México, cuando llega el tesoro del Banco de España que los republicanos españoles decidieron enviar a México, llega un yate, el yate Vita, a Tampico, que viene cargado con centenares de lingotes de oro, que eran del Banco de España. El gobierno republicano en el exilio
que México reconoce y que se instala además en nuestro país, decide que ese dinero se invierta en México, fundando para ello un banco, la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, que dirigen inmigrantes españoles, refugiados españoles, y que con el paso del tiempo se va a convertir en el que nosotros conocemos como banca Somex. Somex, pues es un banco que su recurso original es español, que el gobierno republicano puso a disposición de México para que aquí se dedicara a la inversión en proyectos productivos. Así que esto es parte de este gran movimiento de migración política de españoles que en México, repito e insisto, encuentran su nueva patria y aquí establecen, pues no solamente su propia vida, sino la de sus familias y la de su descendencia, que eso es quizás lo más interesante de todo. No hay relaciones diplomáticas entre México y España a partir de que en 1939 se establece la dictadura. Se van a suspender por completo. México no se lleva de plano con el gobierno de Franco, y esto va a perdurar hasta el año de 1975, cuando fallezca el dictador español, y se empiecen a iniciar los trámites, las pláticas para poder restablecer las relaciones diplomáticas. Pero entre 1939 y 1975, en los que no hubo relaciones de gobierno a gobierno, que no había relaciones diplomáticas, no solamente se dio este fenómeno migratorio del exilio español, no. A pesar de que en España gobernaba Franco, a pesar de que México no reconocía ese gobierno, se mantuvieron, y muy intensas, como lo vamos a estar viendo ahorita, las relaciones naturales entre México y España, entre españoles y mexicanos, y entre mexicanos y españoles. Relaciones verdaderamente intensas. Déjenme nada más darles un dato revelador. No se llevan los gobiernos, no se hablan ni Franco ni el gobierno mexicano, pero en la época del presidente Adolfo López Mateos se establecen los vuelos aéreos recíprocos entre dos compañías, una mexicana y una española. La española se establece en México. Llega Iberia a México y llega a Madrid Aeronaves de México, hoy Aeroméxico. No nos llevamos diplomáticamente, los gobiernos no se entienden, pero sin embargo los aviones de uno y otro país vuelan diariamente de México a Madrid y de Madrid a México. Tanto Iberia como Aeroméxico. Van y vienen todos los días, a pesar de que no hay relaciones diplomáticas, y esto ocurre desde los años de 1960 y tantos, repito, bajo el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Así que, pues sí había relaciones de hecho entre las personas, pero de esto vamos a hablar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, el último que dedicaremos a esta visión muy rápida de vuelo de pájaro de las relaciones que han existido entre México y España desde 1836, aquel año cuando se firma el Tratado de Paz entre ambas naciones y cuando nos pedimos perdón también las dos naciones. 186 años de una relación sin pausa, a veces con rupturas diplomáticas. Ya sabemos que hubo dos, en la época del presidente Juárez y en la época del presidente Cárdenas. La primera va a durar exactamente 14 años, la segunda dura casi 40 años, pero sin embargo, a pesar de que los dos gobiernos no tienen relaciones diplomáticas y no se reconocen, las relaciones naturales entre las personas continuaron. Poníamos como ejemplo, y lo vuelvo a reiterar porque creo que llamó mucho la atención, que el propio presidente Juárez, que había expulsado al embajador español Pacheco de la Ciudad de México, lo corrió del país. Sin embargo, pues sus hijas, 3 de ellas, se casan con españoles. Y ponía también yo de ejemplo también hace un momento, que en la época en que gobierna en España la dictadura de Francisco Franco, pues hasta líneas aéreas españolas y mexicanas se establecieron recíprocamente en ambos países. No se llevan los gobiernos, pero en México hay oficina de Iberia
y sus aviones vuelan a Madrid, y en Madrid hay oficina de Aeronaves de México, hoy Aeroméxico, y sus aviones vuelan de Madrid a México. Así que tenemos vuelos diarios de las dos compañías cuando los países no se llevan. ¿Por qué era necesario establecer estos vuelos diarios? Porque había una clarísima necesidad de poder dar un medio de transporte a la relación natural que existe entre los pueblos. Fíjense, es algo muy curioso. En estos casi 40 años de la dictadura de Franco, cuando México, insisto, no tiene relaciones diplomáticas, hay unos fenómenos culturales verdaderamente interesantes. Por ejemplo, Jorge Negrete, nuestro charro cantor, es un éxito allá en España. Le organizan giras y canta allá y le aplauden a rabiar. Es más, hay una película, que a lo mejor ustedes la ubican y la recuerdan, Jalisco canta en Sevilla, que es la historia de un mexicano que está allá, y allá, por supuesto, pues tiene que ver, ya lo saben, con una chica española. Esto les encanta a la gente allá en España y aquí en México también. Simplemente veamos, pues, la viceversa. Las películas de españoles que vienen a México. ¿Se acuerdan ustedes del gran Joaquín Pardavé, que dirige y protagoniza también una película maravillosa, Los hijos de Don Venancio? Que este es al revés, es un español que viene a México y aquí le va muy bien, aquí hace fortuna, aquí tiene también problemas, regresa a España, vuelve a regresar otra vez cuando su empresa está quebrada y hasta participa apoyando a su hijo que juega fútbol aquí en México. Los hijos de Don Venancio y de Joaquín Pardavé son estos dos ejemplos, estas dos películas que se hacen allá y acá, exitosísimas y simplemente refieren que hay una relación natural entre ambos pueblos. Y los gobiernos no se llevan, ¿eh? No hay relaciones diplomáticas. Pero quizás la parte más llamativa de todo, de la influencia que tenemos mutuamente las dos naciones entre nosotras mismas, es algo que todos sabemos, pero vale la pena destacarlo en este contexto que estamos hablando. Agustín Lara en España. ¿Recuerden? Que el músico cantor Agustín Lara, este poeta en realidad musical, compuso una canción que al día de hoy es casi reconocida allá en España como el himno, como la canción de la propia capital española, Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti, que es una música pegajosísima, un chotis, como le dicen allá, que allá se canta porque es el himno de su ciudad, es de la autoría de un mexicano. Agustín Lara le compuso su música que la distingue a la capital española. Si ustedes, seguramente los que han viajado a Madrid y han andado por ahí, pues han visto en la Plaza de Lavapiés una estatua a Agustín Lara. En España hay una estatua a Agustín Lara, en Madrid, en una plaza. Esto es, bueno, francamente, muy interesante, y habla de esa relación natural entre los países que no requieren de relaciones diplomáticas. Porque además, algo curioso, como los países no tienen relaciones diplomáticas y nuestros aviones y los de ellos vuelan de una capital a otra, recorren el Atlántico de Madrid a México y de México a Madrid, y como no hay relaciones diplomáticas, pues ¿qué creen? Los mexicanos no necesitan visa para entrar en España y los españoles no necesitan visa para entrar a México, gracias a que los países no se llevan, y ahora, después de que se restableció relaciones, así se quedó ya. No necesitamos visa para ir a España, ni los españoles visa para venir a México. Es algo muy notable. Total, pues, que Agustín Lara es un hombre que honró a la capital española con su canción Madrid, 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 pero también, nada más para que vean cuánto le gustaba España, le compuso otro casi himno a otra ciudad española, Granada, también de la autoría de Agustín Lara. Así que un mexicano fue a España a hacerles canciones a sus ciudades más importantes. Y bueno, en México no se diga, en la reciprocidad. Ustedes recordarán, por ejemplo, que la gran actriz española Sarita Montiel vino a México, incluso grabó película con Pedro Infante, o también seguramente recuerdan, como a mí me tocó ya de chico, todavía siendo un niño, cuando todavía estábamos en plena dictadura franquista,
que vinieran en sus primeros momentos Rafael a cantar aquí a México, o que viniera Juan Manuel Serrat, o que viniera Julio Iglesias en sus muy tempranas juventudes, cuando no había relaciones con España, ¿eh? O, por ejemplo, y eso sí lo tengo perfectamente bien grabado, allá por el año de 1966, cuando en México se estrena esa magnífica película en que sale un muchachito mexicano y una muchachita española cantando, Enrique Guzmán y Rocío Dúrcal, y entre los dos se entonan un himno al amor precioso, aquella canción, y está en YouTube, la pueden buscar, que se llama Acompáñame, con los dos chamaquitos, el mexicanito y la españolita, Enrique Guzmán y Rocío Dúrcal. Es decir, pues hay una relación directa, clara, entre las naciones, porque la gente, sin importar si viven en dictadura o no, allá en España, sin importar si aquí queremos a Franco o no, en México, la gente común y corriente, las personas normales, tienen comunicación y, pues, no solamente se viaja, sobre todo, se disfrutan productos culturales o artísticos o industriales de uno y otro país. Esta es una relación recíproca. Finalmente, para el año de 1975 fallece Franco y el presidente Echeverría en ese momento, que no quería romper relaciones con ese ente ficticio que se llamaba la República Española en el exilio, que residía aquí en México, le dejó al siguiente gobierno de López Portillo el deber, pues, de restablecer ya la comunicación diplomática abierta con España. Y cuando llega precisamente López Portillo, que además se sentía español, López Portillo se sabía o decía ser descendiente de españoles, inclusive ya cuando se restableció relaciones, viajó a España y fue al pueblito natal de su familia, Caparroso, un pueblo por ahí perdido en España. Bueno, es López Portillo el que le toca restablecer las relaciones, pero fíjense, con base en el mismo tratado de 1836. No se firmó un tratado nuevo, ¿eh? Con el mismo tratado restablecimos relaciones de paz y amistad con España. Ya en 1977, gobernando México, José López Portillo, y en España ya reinando el rey Juan Carlos I. Por cierto, vale la pena destacar que cuando se restablecen las relaciones y el rey Juan Carlos I viaja a México, no solamente viene a ver al presidente López Portillo, no solamente es una visita de Estado, sino que además, para cerrar el círculo de reconocimiento al pasado y a la labor de México por su hospitalidad, el propio rey Juan Carlos fue a visitar a la viuda del último presidente de la República Española, de aquel que hablamos hace un momento, de Manuel Azaña, el que había sido amigo de Martín Luis Guzmán, un hombre destacadísimo, un intelectual, un escritor. Su viuda había encontrado asilo, como muchos otros españoles aquí en México, y el rey Juan Carlos, repito, para cerrar este círculo de la amistad entre las naciones, fue a visitarla y a saludarla. Era el símbolo de la reconciliación, no solamente entre México y España, sino entre los españoles mismos. El rey saludando a la viuda del presidente de la República Española. Y a partir de entonces, bueno, ya las relaciones no han dejado de fluir, diplomáticas y naturales también. Hay que destacar que el presidente López Portillo tuvo una cosa muy curiosa. Nombró como primer embajador de México a España. Fíjense, si antes nos habíamos destacado por mandar a lo mejor, ya con López Portillo comenzamos a echar a perder las cosas, porque nombró para que nos representara ya en la madre patria a el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que, con todo respeto a su memoria, ¿verdad?, de diplomático no tenía nada. Le valió un comino y a los pocos meses mejor renunció. Es más, se regresó a México sin haber renunciado. Nos fue bastante mal hasta que finalmente el presidente López Portillo designó ya a un primer embajador muy serio y muy respetable, un banquero además, don José Gómez Gordoa, a quien yo digo, tuve el honor altísimo de conocer porque fue mi maestro. Bueno, don José Gómez Gordoa fue embajador de México en España, el primero ya formalmente hablando, y con él se inician las nuevas relaciones. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando, si les parece bien, en un momentito más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa del día de hoy, también con el cual cerramos y culminamos esta pequeña serie que hemos realizado para recordar, visitar en realidad a través de episodios variados, cómo han sido las relaciones sin pausa entre México y España después de que en 1836 se firmara el Tratado de Paz y Amistad, por el cual, e insisto, nos perdonamos mutuamente, nos olvidamos de todo lo pasado, así lo aseguraron los dos países, nos otorgamos amnistía general por todo lo sucedido e iniciamos una etapa que ya lleva de corridito 186 años sin pausas, a pesar de que en ese tiempo en dos ocasiones han existido ruptura de las relaciones diplomáticas, que ya no voy a recordar. Simplemente estoy, ya para terminar, déjeme cerrar el último tramo de esta historia, a partir de que se restablecen en 1977 las relaciones diplomáticas, en la época del presidente José López Portillo aquí en México y del rey Juan Carlos I allá en España, cuando México nombra finalmente, que ya después de la pifia de Gustavo Díaz Ordaz como embajador a don José Gómez Córdoba. Fíjense qué curioso, él se llevó como agregado cultural a un gran historiador mexicano, además hispanista, que le gustaba mucho el tema español, el famosísimo y que yo admiro profundamente, José Fuentes Mares, que fue agregado cultural de México en España para establecer los vínculos ya formales en materia de cultura con el gobierno español. José Fuentes Mares fue un dignísimo agregado cultural allá en España. Miren, esta relación, además de que López Portillo fue a España, fue a visitar el pueblo natal de sus ancestros, pues tiene también características muy singulares. Así como lo hizo el presidente Cárdenas, el presidente López Portillo también quiso, y lo logró, renovar la flota de guerra de nuestra Marina Militar de la Armada de México. Nuevamente volvimos a encargar barcos, ahora cañoneros portahelicópteros a España. Los compramos, nos fabricaron para nosotros en España, e inclusive, fíjense, el gran buque escuela, el velero Cuauhtémoc, que es el orgullo de nuestra Armada de México, es un barco construido ex profeso para nosotros en España. Es un barco, pues, que los españoles, bajo pedido nuestro, fabricaron en sus astilleros para la Armada de México. Nuevamente, pues, se inició esa etapa de relaciones importantísimas entre México y España, que además llegan a niveles verdaderamente, pues, que valen mucho la pena. Un dato curiosísimo: quienes hayan visitado Madrid y hayan paseado por su centro y hayan visto, seguramente muchos de ustedes, el Congreso de los Diputados, el edificio sede más importante del gobierno español, donde se reúnen todos los días los diputados y donde, como ellos tienen un gobierno parlamentario, el presidente de gobierno tiene que estar dando todos los días cuenta de lo que hace, donde son los grandes debates. Un edificio hermosísimo, gigante además, que está en una calle céntrica que se llama la Carrera de San Jerónimo. Si han pasado por ahí y han volteado a ver el edificio de frente a él, en ese lugar tan importante, pues el edificio que está frente al Congreso de los Diputados en Madrid, ¿cuál creen que es? Sí, la Embajada de México. Es decir, para España es fundamental y prioritario que México tenga su edificio de embajada, que goza, por supuesto, de los beneficios de la extraterritorialidad, que ese edificio, el mexicano, la embajada mexicana, esté frente a su Congreso, en donde está su Parlamento, en donde se debate todos los días, pues el edificio frontal, cruzando la calle enfrentito, y se distingue inmediatamente por la gran bandera mexicana que está tanto a la entrada como en su azotea. La bandera de México ondeando en Madrid, exactamente frente al Congreso, pues es la Embajada de México. Y desde las ventanas de ahí se puede ver lo que sucede enfrente. Es decir, es un lugar privilegiado, estratégicamente situado y que indica claramente qué importante es para España la relación con México, tanto que la embajada mexicana, insisto, está en un lugar destacadísimo, privilegiado frente a su propio Congreso. De ese tamaño, ¿eh?
Naturalmente, bueno, ustedes si seguramente ya fueron a Madrid, muchos de ustedes se habrán dado cuenta de algunas curiosidades que vale la pena destacar. Va uno a las tienditas, va al supermercado, a los centros comerciales a comprar pan y allí venden pan Bimbo. Sí, ya sé que estoy haciendo comercial, pero el pan Bimbo mexicano también se vende en España porque es una empresa mexicana allá. Anda uno caminando por las calles y se encuentra uno con restaurantes, va otro comercial, perdón. Hay Vips, como aquí en las capitales mexicanas, en las ciudades mexicanas, allá también hay Vips, que es una empresa mexicana. Bueno, y ya, no es comercial, pero esa es la realidad. Seguramente quienes han viajado por Madrid o por cualquier ciudad española, en todas las plazas públicas, en el caso de Madrid, por ejemplo, en la Puerta del Sol o en la Plaza Mayor, encuentra uno mariachis, mexicanos que allá viven y que tocan en conjuntos de mariachis. Esto sucede en Madrid. Así es la relación, así de sencilla. Aquí en México en las calles no vemos conjuntos musicales españoles de música folclórica, pero en cambio, en las ciudades españolas sí vemos mariachis mexicanos. Y son mexicanos auténticos. Pero bueno, esto es quizás simplemente lo anecdótico. Hay que decir que eso sí, a partir del año de 1992, México y España decidieron renovar su tratado de paz y amistad, no derogándolo, no denunciándolo, sino ampliándolo. Ese año, en 1992, firmamos un tratado para ampliar todavía la relación en términos culturales, en términos económicos. En ese tratado es donde se establece la libertad para que empresas mexicanas se establezcan en España o para que empresas españolas se establezcan en México. Pero es también el vehículo diplomático por el cual miles y miles de muchachos mexicanos y muchachas mexicanas van a estudiar a España sus posgrados, porque están bajo el amparo de un tratado que así lo permite porque ambos gobiernos decidieron que era indispensable mantener un intercambio estudiantil de muchachos y muchachas mexicanas allá y muchachos y muchachas españolas acá. Tenemos pues esa amplísima relación. Y quiero rematar nada más con un dato que es interesante. A partir también de la muerte de Franco, cuando se establece los premios Cervantes de literatura, el equivalente al premio Nobel en literatura universal, el premio Cervantes, es el premio a los mejores escritores en lengua española. La lengua que profesan en España, pero que hablamos en México y en buena parte de Iberoamérica y hasta las Filipinas. Los premios Cervantes reconocen a los mejores escritores de lengua española. Hay que señalar que ha habido varios mexicanos que lo han obtenido. Octavio Paz obtuvo el premio Cervantes en 1981. Carlos Fuentes obtuvo el premio Cervantes en 1987. Sergio Pitol obtuvo el premio Cervantes en 2005. José Emilio Pacheco lo obtuvo también este premio Cervantes en 2007. Y el último que ha recibido, una mexicana además, de las cuales la única que está viva porque los demás ya han fallecido, en 2013, la escritora Elena Poniatowska también recibió el premio Cervantes. Es decir, España reconoce también en esa universalidad de nuestra lengua española, que se habla en muchas partes del mundo, reconoce también que hay escritores mexicanos, contemporáneos todos ellos, porque es parte del requisito, que han hecho gala ilustre de la propia lengua española, cada una con sus matices, naturalmente. Recuerden ustedes que inclusive existe la Real Academia de la Lengua Española, que además aglutina y tiene como corresponsal a las academias de la lengua en todas las naciones que hablan español, inclusive en México, y que la Academia de la Lengua Española tiene como misión además también no solamente la limpieza, fijar y dar esplendor a la lengua, sino recoger las palabras, vocablos y hablas particulares de cada una de las naciones que integran la gran comunidad hispánica de países que hablamos español. Tenemos pues una historia interesante, una historia que no ha tenido pausas, repito, en esta relación. Recuerden ustedes mismos también que también al inicio de este mismo gobierno, de este sexenio en México, el propio rey de España, el rey Felipe VI, vino a la toma de posición del presidente López Obrador.
Tenemos pues una relación intensa, estrecha, íntima, podríamos llamarlo así, que no ha tenido pausas desde hace 186 años, que logró superar en 1836 los enconos y rencores del pasado, de 300 años, de lo que ustedes quieran, quizás de la conquista injusta, de las matanzas, del saqueo, pero en 1836 ambos gobiernos decidieron pedirse mutuamente perdón, decidieron olvidar lo pasado, decidieron decretar la amnistía. Y este perdón nos los dimos en la época en que reinaba en España la mamá del tatarabuelo del actual rey. Pero es una relación intensa, una relación estrecha, de madre a hijo o de hermano o hermana, como ustedes quieran verla, pero es una relación que no ha tenido pausas y que estoy seguro así seguirá, porque tenemos identidades de mucho orden, culturales, religiosas, idiomáticas, que nos permiten estar unidos, aunque a veces nos peleemos, como sucede en todas las familias. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención. La semana que entra, primero Dios, otro tema también de impacto contemporáneo. Pásenla muy bien y hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.